Bienvenidos a esta cápsula de Minuto Crítico Podcast. En esta ocasión tenemos al doctor Giovanni Marí. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Estamos aquí en el primer congreso anual del Hospital Mario Catarino Rivas. El doctor es cirujano pediatra del hospital y además coordinador del posgrado de pediatría. Y voy a iniciar con una pregunta. Mucha gente no sabe qué es un cirujano pediatra. ¿Es un cirujano? ¿Es un pediatra? ¿Cómo funciona la especialidad? Ok. En mi caso particular, yo hice primero pediatría completa y después hice mis estudios de subespecialidad en cirugía pediátrica. Pero existen diferentes tipos de modalidad. Puedes hacerlo directo de medicina general, puedes hacerlo como una subespecialidad de cirugía, como el caso de Guatemala o Estados Unidos. Directo de medicina general, tenemos la opción en Honduras de hacerlo así, al igual que Costa Rica, al igual que Cuba, al igual que España, por ejemplo. Y hay lugares donde es híbrida la situación, por ejemplo, que haces pediatría primero y cirugía pediátrica, o puedes hacerlo de un solo para el caso de nosotros que estudiamos en México o los que han estudiado en Salvador, por ejemplo. Wow. Y en esa gran gama, por ejemplo, sé que en Honduras, como usted lo menciona, entran directo al programa de cirugía pediátrica. Si no estoy muy equivocado, primer año hacen full pediatría y ya luego se derivan para empezar la parte de cirugía pediátrica. ¿Qué opina usted en el contexto de Honduras? ¿Piensa que está funcionando ese modelo? ¿O piensa que debería ser tipo como usted, que sacaban pediatría primero y luego hacían cirugía pediátrica? Sí, yo creo que Tegucigalpa ha sabido integrar bien, porque en sus primeros años, en su primer año sobre todo, fortalecen mucho las competencias que debe tener un cirujano pediatra en pediatría. Y luego, pues ya completan las competencias como cirujano pediatra. Nos ha tocado tener, por ejemplo, los R4 que han venido a rotar con nosotros y tienen una formación espectacular. Estamos muy felices con su desarrollo. De hecho, queremos que se vengan para acuerpar el equipo de San Pedro, que tanta falta nos hace más personas, pues. Pero también en países como nosotros vale la pena tener conceptos y conocimientos generales de pediatría, porque tenemos muy poquito especialistas. Claro. En países como Chile, por ejemplo, en países como Argentina, como Cuba, que tienen suficientes pediatras, pues tú puedes limitar al cirujano pediátrico a formarse solo en la parte quirúrgica, porque tienes un pediatra que te cuida de los pacientes desde la parte clínica. Yo tenía esa pregunta cuando estaba en mi año de internado, por ejemplo, allá en La Ceiba no hay cirujanos pediatras y siempre me quedaba la duda. Por ejemplo, llega un niño de 8 o 10 años con apendicitis. En un mundo ideal, cirugía pediátrica es quien interviene, ¿cierto? Sí, cierto. Pero como hay tan pocos en el país, el cirujano general de adulto podría intervenir estos casos ante una emergencia. Sí, claro. De hecho, hay patologías o enfermedades puntuales que el cirujano general puede resolver en el niño. Ya es el caso, por ejemplo, de una apendicitis de un niño grande, porque para fines prácticos son cosas muy parecidas. De hecho, todo lo de cirugía pediátrica es extrapolado de cirugía de adultos. Primero lo desarrollan los adultos, lo hacen ellos y después nosotros lo adaptamos al paciente pediátrico. Emergencias como un vólvulo, como un trauma penetrante, como una torsión testicular, que deben de resolverse de inmediato, que no pueden esperar un traslado, lo pueden resolver y a través de los años lo han hecho muy bien los cirujanos generales. Lo ideal sería tener cirujanos pediatras en todo nuestro centro. Y actualmente, porque me imagino que la carga debe ser grande de todos los casos que vienen hacia el Catarino de cirugía pediátrica, ¿piensa que se dan abasto? ¿Cuántos cirujanos pediatras hay? Yo te podría decir que todavía Tegucigalpa y San Pedro, que son los dos sitios donde hay, todavía no nos damos abasto. En San Pedro somos 9 activos y hay otros que están todavía en el proceso de jubilarse, pero que todavía nos apoyan, sobre todo en la parte privada y con algunas ONGs. Y Tegucigalpa, si no me equivoco, son 10 o 12 que están activos, que también, pero para la cantidad para la influencia que tenemos de pacientes y la afluencia, no nos damos abasto todavía. Wow. Y en el hospital, ¿usted mira algún futuro donde se abra la especialidad de cirugía pediátrica en el Catarino? Estamos trabajando en abrirla por las dos rutas, siguiendo el esquema de Tegucigalpa a través de medicina general y también a través de pediatría. Te explico por qué, así de rápido. Porque un pediatra que quiera hacer cirugía pediátrica en Honduras tendría que hacer los 5 años sin beca, porque la universidad no te da una beca para una segunda especialidad. Porque ya son pediatras. Porque ya son especialistas. Sin embargo, sí te da beca para una subespecialidad. Entonces queremos tener los dos programas para que tanto el pediatra que quiera hacer cirugía o el médico general puedan hacerla con opción a la beca. Interesante. Piensa que es que hay tanta patología difícil. Yo lo he visto como médico general, neonatos complicados que necesitan, por ejemplo, una enterocolitis. Hay tantas cosas que se me pueden venir a la mente que he visto en los últimos 3 años. Y
es tan difícil poder manejar a estos pacientes porque genuinamente necesitan cirugía pediátrica. Y en mi caso, que soy desde Colón, ocupo referirlos a La Ceiba, 2 horas de distancia, y luego La Ceiba tiene que referirlos 4 horas después. ¿Qué piensa que se necesita en un marco? Si hubiera todo lo necesario, ¿qué piensa que se necesita para que los hospitales regionales pudieran incorporar cirugía pediátrica? Pues básicamente tener el recurso humano, que es lo importante, porque una vez con el recurso humano, él te va abriendo el camino, te va dando la pauta de qué necesidades complementar en tu centro para mejorar el servicio de cirugía pediátrica, pues. Una vez teniendo el recurso humano ya se puede empezar a incorporar, porque no es que necesitan quirófanos especiales más de lo que ya no, de repente pues por los tamaños, algunas pinzas y cosas más pequeñas, más finos, hilos más pequeños, pero en general no es algo difícil de conseguir. De hecho es algo que puede estar que esté en el presupuesto nacional de la solicitud de medicamentos e insumos de los hospitales. Doctor, ¿y siempre quiso ser cirujano pediatra? Porque ya era pediatra, ¿de dónde salió esa idea? Sí, fíjate que me gustó lo quirúrgico siempre. De entrada yo quería ser ginecólogo, pero me fue porque me encantaba lo quirúrgico, sí. Me gustaba la cirugía ginecológica, pero siempre se me hizo más fácil trabajar con niños. Y dentro de la pediatría siempre tenía la fascinación por lo quirúrgico, pues. Y ahí pues una cosa llevó a la otra y pues vi que sí era posible y pues así se fue dando la situación. ¿Recuerda, por ejemplo, el primer caso que pudo operar como residente liderando la cirugía? Sí, ¿son cosas que quedan en la memoria? Sí, de hecho que uno siempre, es decir, en la formación a uno le enseñan que debe existir un vínculo con el paciente quirúrgico porque no es como que tú le estás dando un medicamento que va a depender de la voluntad del paciente tomarlo o no, o de su mamá. Pues tú metes tus manos en el paciente, entonces tú con tus manos intentas resolver el problema, entonces se vuelve una especie de matrimonio con el paciente. Entonces tú recuerdas a todos tus pacientes, si bien el volumen de pacientes que operamos es bien grande, pero sí recuerdas, por ejemplo, casos puntuales o específicos como tus primeras cirugías en cierta área, que es importante saber que para que tú puedas hacer una primera cirugía como cirujano principal, tuviste que haber participado mínimo en unas 150 o 200 cirugías de este tipo, para poder ser el cirujano principal. O sea, no es como que de entrada tú vas o pues solo porque lo leíste ya, sino que... Y por eso es que las residencias deben de ser presenciales, sobre todo las quirúrgicas. Claro. Porque necesitas estar exponiéndote a los casos, primero como asistente, como segundo asistente, después como el primer asistente. Y con la simulación, pues exponerte a la simulación para poder ofrecerle tus servicios a un paciente. No es así como dice la gente, no quiero que me opere un practicante. Exacto, por eso te decía la aclaratoria, porque para la población tiene ese mal concepto, pero un residente es alguien que estuvo en contacto con esos procedimientos de manera masiva, pues, y que para que él lidere el procedimiento tuvo que haber pasado mucho. Y entonces, que no está solo. Y que aparte el que esté enfrente de él es alguien de mucho más experiencia que él, entonces lo acompaña en esa... Súper. Sí. Doctor, muchas veces familiares y uno de papá, mamá, a veces no sabe cuándo ocupa un niño que tiene un problema que necesita una cirugía. ¿Qué es lo más común que miran en la consulta? No necesariamente emergencias, pero que llegan a la consulta referidos que puedan necesitar cirugía pediátrica. Fíjate que para fortuna, y como nuestra formación en medicina general y de primer contacto es muy buena, y nuestros pediatras tienen mucha competencia en el diagnóstico clínico de la patología quirúrgica, nuestros pacientes siempre son referidos. Casi nunca llega espontáneo el paciente. Aún en este momento en que hay mucho acceso a la información por parte de los padres, ellos siempre consultan ya sea a su médico de primer contacto o a su médico pediatra. Entonces la mayoría de los pacientes vienen referidos. Y volviendo a la pregunta, lo que más frecuentemente vemos en la consulta son hernias, umbilicales, inguinales, problemas en lo que es el prepucio que ameritan circuncisión, o quistes o masas en el cuerpo que ameriten una biopsia. Eso es lo que frecuentemente vemos en el grueso de la consulta. Y en la urgencia lo que vemos frecuentemente es apendicitis, que es la patología por excelencia de urgencia pediátrica. De siempre. Usted el día de hoy estaba presentando sobre traumatismos en cirugía pediátrica, emergencia. ¿Qué nos puede hablar de eso? Sí, importante ese tema. Y es lo que yo les decía en la plática. El trauma en Honduras es exageradamente alto. Y es lo que yo les decía. Si bien es la quinta causa de muerte en toda la población pediátrica, en el adolescente que ya superó enfermedades infecciosas, enfermedades inmunológicas, enfermedades genéticas, que se vuelve de alguna manera invulnerable, o sea, inmortal casi, digamos, lo que mata al adolescente es el trauma. Entonces en el adolescente es la primera causa de muerte.
Y este flagelo de las motocicletas, que usted ha visto cuánto ha crecido la cantidad de motocicletas en la ciudad, esto genera mucho trauma. Y el adolescente es imprudente por naturaleza, porque los psicólogos pues hayan visto que en ese reseteo y esa interfaz entre que pasamos de niños a adultos, pues como que pierde un poco el instinto de preservación el adolescente y es como más intrépido. Anda sin casco, anda sin adecuadas botas, sin un chaleco que lo proteja. Rebelde. Entonces tiende más a tener lesiones más severas. El lugar donde yo soy, realmente le mentiría si le dijera que veo mucho accidente de carro. Pero motos llegan mucho a la emergencia. Y lo otro que me llega son niños que se caen de palos de mango. Eso es muy frecuente. Todos los días llegan niños fracturados, fracturas de muñeca, de codo, que se cayeron y se golpearon y a veces se pegan unos buenos golpes. En la preadolescencia las caídas es lo más frecuente y en la adolescencia pues ya son accidentes ya más complejos. Y importante que la gente hasta a veces menosprecia. En un lactante, por ejemplo, hasta la caída de la cuna puede ser de alto impacto. Pues. Wow. Entonces, por ejemplo, los golpes que la gente menosprecia en bicicleta, golpearse con el manubrio, en lo que la gente llama la boca del estómago, que es el epigastrio, puede generarte una lesión de duodeno o de páncreas que son potencialmente mortales y no a corto plazo, sino que a largo plazo, porque las lesiones en duodeno son un viacrucis para los pacientes y para el cirujano, porque se vuelven muy tediosos y difíciles de manejar. Entonces, cosas que la gente menosprecia pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. No digamos, tú lo has vivido, los accidentes en moto, ¿no? Sí. Que puede, desde el trauma craneoencefálico, te comento, más o menos, con el gastroenterólogo pediatra del hospital, que es el doctor Jovel, hacemos de 3 a 5 gastrostomías semanales. ¡Qué montón! En pacientes que quedan con secuelas por accidente de moto. Wow. ¿Te imaginas? Son 3 a 5 niños semanales que van a quedar encamados de por vida, lo que la gente llama vegetales, que es la PCI o encefalopatía postraumática, ¿verdad? Que es una carga para los papás. Imagínate papás pobres, de escasos recursos, cuidando a un paciente que amerita un montón de cuidados, nutriciones enterales específicas, aspiraciones, mal manejo de secreciones. Esto se vuelve un flagelo, por lo que es importante regularizar, que tránsito, que regularice toda esta situación de las motos, que está descontrolada actualmente. Wow. Doctor, y para los papás que están viendo esto, abuelitos, ¿hay situaciones que ellos piensan que no son peligrosas o que empeoran cuadros? Le doy un ejemplo. Donde yo estoy, a veces llegan bebés de 1 mes de edad, llevan 10, 12, 14 días sin ir al baño, y dice que la abuelita le ha estado dando diferentes tipos de test y les ha estado dando un montón de cosas. ¿Qué cosas no debería hacer uno o qué cosas definitivamente ameritan ir a una consulta o una emergencia que pueden ser problemas que ocupen cirugía? Interesante y buena pregunta, porque sobre todo los padecimientos infecciosos intestinales, como las apendicitis en niños muy pequeños, son difíciles de diagnosticar y muy frecuentemente se confunden con el llamado empacho, que la gente habla. Entonces empiezan a sobarlos, a darles tomas, no puede defecar, pero es por el hilio que hacen, por la infección que tiene intestinal. Entonces los empiezan a manipular, los soban y eso complica al paciente y ya no llegan a nosotros muy complicados. Por ejemplo, a pesar de que yo sé que es difícil con niños, aunque los cuiden y todo, ellos siempre se meten las manos sucias a la boca, toman agua de la llave, tienen infestaciones intestinales por parásitos, lo que les da obstrucción intestinal. Pasan tiempo sin ir al baño y le empiezan a poner enemas, a dar tomas, y eso puede hacer que el intestino más bien se volvule y complicar más al paciente. Entonces, niño con dolor abdominal, que está vomitando, que no puede ir al baño, tenemos que verlo nosotros. O que ensucia sangre. O que defeca sangre, por ejemplo, las muy frecuentemente conocidas invaginaciones intestinales, que son clásicas del lactante y sobre todo del lactante sano, que es un niño que previamente sano empieza a evacuar sangre, no hay que sobarlo, no es que tiene pegado el bocado, es una invaginación y que amerita cirugía. Te voy a dar un ejemplo. Hace poquito, hace 1 o 2 semanas, me llamaron por teléfono un amigo que también está en un lugar muy rural y me dijo, man, fíjate que tengo un niño. Tiene 3 semanas de nacido, pero lleva como 18 horas. Lo que come lo vomita y lo expulsa con mucha fuerza, así como en proyectil. Esto suena como un poco de libro. Y le digo, revisar y el estómago, cómo se siente y todo. Y me dice, es que se siente como durito, como que hay algo ahí en la boca del estómago, que no sé qué. Y terminó refiriéndolo a cirugía pediátrica. Y son ese tipo de cosas que a veces uno no piensa que son de gravedad, una estenosis pilórica o diferentes problemas que puedan haber. Para el médico general, para ese médico que está en atención primaria, ese médico en servicio social, ¿cómo podemos seguirnos preparando
para reconocer esas patologías potencialmente mortales? Sí, pues estas oportunidades como estos cursos de educación médica continua son fundamentales por eso. Lo que tú mencionas, ¿verdad? Lactante menor de 2 meses con vómitos en proyectil es una hipertrofia de píloro hasta no demostrar lo contrario. No hay que manejarlo como reflujo y todo. Ya un niño de 6 meses, vomitador, que una parte la vomita, una parte la tolera, puede ser un reflujo. Pero niños muy chiquitos, así como tú lo dices, que vomitan proyectil, pues puede ser una hipertrofia del píloro, que es el músculo o el segmento de intestino que va del estómago al intestino. Pero fíjate, yo siempre he creído que la formación de nuestros médicos es buena. Lo que sucede es que cuando se ubican en una área y empiezan a ver cierto tipo de patologías específicas, entonces como que orientan su educación médica continua a esa área. Es cierto. Entonces, digamos, si te vas a un área donde lo que te llega son diabéticos y hipertensos, tú enfocas y diriges todo tu interés académico a esa área. Pero estos cursos que son de múltiples especialidades vale la pena estarlos recibiendo y actualizando. Totalmente. Doctor, una última recomendación para pacientes, población general que vean este video. ¿Cuándo acudir al servicio de cirugía pediátrica del Hospital Mario Catarino Rivas? Las puertas están abiertas siempre. Si tu paciente, tu niño tiene una enfermedad, sobre todo si ya el pediatra te dijo que es de cirugía, en el Hospital Catarino estamos anuentes a recibir todos los pacientes. Apendicitis, hernias, todo. Tenemos un programa de cirugía ambulatoria que está funcionando cada vez mejor. Tenemos los quirófanos de atención al paciente para emergencia. Atendemos también cirugía oncológica. Tenemos 2 excelentes urólogos pediatras, que son también cirujanos pediatras, y luego hicieron urología, todo lo que es enfermedades y patologías urológicas pediátricas, cirugía endoscópica también. Entonces, toda esta gama de servicios que oferta el Catarino están disponibles para la población en general. Perfecto, doctor Giovanni, muchas gracias por la entrevista. Un placer. Listo. Gracias.